¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te quiero hablar sobre la evolución de la maldad en los narcisistas. Narcisismo y posesión es el tema del día de hoy. Para las personas que creen realmente lo que sucede con los narcisistas tiene tal vez algún procedente espiritual, que en este caso es a lo que yo más le atino cuando hablo sobre temas del narcisismo. Realmente el día de hoy te voy a hablar, muchas personas creen que los narcisistas son demonios o inclusive muchas personas creen que están poseídos por demonios, pero el día de hoy te voy a dar una explicación breve con respecto al término de lo que se sabe de la demonología y los narcisistas. ¿Cómo trabaja el narcisista? ¿Es realmente una persona poseída? Bueno, haciendo una breve cronología de la evolución de la maldad en todas las áreas de una persona narcisista, voy a abordar dos temas distintos. El contexto general de la maldad se considera como asunto relacionado con el narcisismo y la posesión en el área espiritual. Entonces, en el narcisismo es considerado en la psicología, pero yo te podría hablar más bien sobre demonios, que es lo que yo he descubierto a través de lo que he investigado espiritualmente. Pero el narcisismo, si lo hablamos del tema psicológico, es la personalidad, que se define como un patrón que es más o menos estable de conductas, pensamientos, sentimientos y actitudes que describen a una persona de acuerdo a la psicología. El narcisismo es un tipo de personalidad en el cual esta persona tiene una imagen exagerada de sí mismo. Esto se presenta en rasgos de carácter o en su forma más severa, un trastorno narcisista de la personalidad. Desde el punto de vista moral, el narcisismo es evidentemente un defecto de carácter que en la antigüedad se asociaba a los 7 pecados capitales, que es la avaricia, la soberbia, la pereza, la ira, la envidia, la lujuria y la gula, entendiendo las últimas dos como deseo o apetito excesivo no limitado al sexo o a la comida. Y muchos narcisistas, si no es que la mayoría, se rigen a través del sexo y los vicios. Entonces, las características del narcisismo, ya sea desde la perspectiva psicológica o desde la perspectiva moral. Entonces el día de hoy te voy a hablar sobre las características del narcisismo, ya sea desde la perspectiva psicológica o la moral y evidentemente del espiritual. Entonces son las mismas, entre las más comunes están las mismas características, que es grandiosidad, orgullo, soberbia, arrogancia, falta de empatía, necesidad excesiva de admiración, sentimientos de que merecen todo, envidia, ira, victimización, irresponsabilidad, superficialidad, falsedad, inteligencia baja emocionalmente y encantadores. Así es una persona narcisista, que si lo comparamos con las tácticas más comunes del narcisista, por solo mencionar algunas, también tiene que ver con el tema espiritual en la parte que ya he mencionado muchísimas veces en 2 de Timoteo 3 del 1 al 7, donde habla sobre estas personas. Y entre las tácticas más comunes del narcisista son mentira, engaño, manipulación, chantaje, control, acusación, culpa, falsedad, humillación, crueldad, proyección y negación. Entonces, tanto en lo descriptivo como en lo práctico, el narcisista comparte las mismas características que comparte en la Biblia Lucifer y Satanás y sus demonios. Si además se toma en cuenta el hecho que no existe tratamiento ni medicamento, que no te parece muy extraño, que científicamente no hay un tratamiento para las personas narcisistas, ni un medicamento que cure el narcisismo. Entonces, esto está como extraño, ¿no? eh, Realmente no está fuera de lugar especular que no es un problema psicológico del todo, sino también es un problema espiritual profundo. Entonces, el término narcisismo maligno describe una conducta sádica y manipuladora, porque la persona narcisista disfruta del dolor de los demás y se alimenta del dolor de los demás. Entonces, la confusión que causan los demás, además del control que ejercen sobre estas otras personas, que en este caso son los empáticos, tienen tendencias antisociales. Suelen ser déspotas, prepotentes
y no les importa la opinión de los demás. Así es el narcisista. Entonces, hay también narcisistas que son de un tipo oculto. El narcisista encubierto, porque tú me podrás decir, no, pero es que el narcisista que yo conocí era líder. El narcisista que yo conocí inclusive iba a la iglesia. No, el narcisista que yo conocí era sacerdote. Entonces, el narcisista que yo conocí predicaba. Entonces, el narcisista de este tipo es el narcisista encubierto, que normalmente este tipo de personas se muestran humildes, bondadosos y atentos ante la sociedad. Sin embargo, aunque no es tan obvio, recurre a las mismas tácticas, solo que es de una manera mucho más sutil y más perversa, porque a este tipo de narcisistas perversos sí les importa su imagen. Entonces, cualquiera que sea el tipo de narcisismo, las personas que aman a este tipo de personas siempre tienen gran dificultad en reconocerles como tal. Por eso viene la disonancia cognitiva a nuestra mente, por el amor que uno les tiene a estas personas a base de engaños. Entonces, nuevamente, encontramos una situación en la cual las emociones ofuscan la razón, que en realidad yo diría son los demonios que te atan a esta persona. El narcisista no solo no se ama, tampoco ama a las demás personas. Es un misántropo, un lobo, a veces vestido de lobo y otras veces de ovejas, lo que habla también la palabra de Dios, en la cual se refiere a estas personas como lobos disfrazados de oveja. Sin embargo, más inquietante es su falta de conciencia. Realmente se creen superiores y jamás sienten remordimiento por el daño que causan a los demás. Tratar de razonar, y las personas que lo han vivido con una persona narcisista sabes que es tarea inútil porque nunca va a reconocer su falla, nunca se arrepienten, y salvo realmente que llegue a necesitar algo de ti, es que va a intentar demostrar un cambio, pero nunca se compone. El narcisista no cambia. Entonces, en las últimas 4 décadas, el tema de la posesión y la actividad demoníaca se ha vuelto una forma de entretenimiento del cine. Las películas tratan de presentar el horror de una situación semejante, pero quizás sería mejor explicar exactamente qué es y cómo ocurre una posesión, como en este tipo de personas. De acuerdo a sacerdotes y pastores por igual, la posesión demoníaca es real. Yo lo creo, yo lo he visto. También concuerdan que hay casos en que la posesión es diagnosticada como una enfermedad mental. De hecho, hay quienes afirman que tanto en los hospitales psiquiátricos como en los reclusorios, hasta la mitad de los internos están sufriendo algún tipo de ataque demoníaco y no de locura. De hecho, la palabra de Dios habla sobre enfermos mentales que en realidad eran endemoniados. Tomando el ejemplo de estas tan famosas mujeres que eran 4 hermanas mexicanas que se prostituyeron, las Poquianchis, torturaron y mataron a decenas de mujeres y niños en los años 60. Estas eran mujeres inteligentes, no eran mujeres que tú te imaginarías está loca, ¿no? Eran lúcidas, es decir, no estaban locas en el sentido clínico de la palabra. No padecían una psicosis psicológica, no es como esa persona que tú te encuentras y ves que podría ser peligrosa en la calle. Un rompimiento, no había un rompimiento con la realidad, eran personas como tú y como yo, sino que lo que se movió a través de estas personas, y que es lo que se mueve a través de las personas narcisistas, fue una psicosis espiritual, un rompiente definitivo con su conciencia y por ende con Dios. Entonces, para casos como este que te estoy hablando, que ya son muy extremos, ¿verdad? No existe otra explicación que la posesión demoníaca. Y hay muchos psicópatas narcisistas que son así, o sociópatas. Entonces, los casos de posesión en realidad son raros. Sin embargo, es difícil negar que debe existir una influencia maligna sobre los narcisistas, si no es que llegan al grado de asesinar. Lo que se mueve a través de ellos son influencias demoníacas. Entonces, te voy a hablar de 3 tipos de influencia demoníaca que puede tener la persona narcisista. La primera es la obsesión. Es una persecución demoníaca, pero no es una posesión. Se manifiesta en la forma de ideas o pensamientos que perturban a la persona narcisista y se pueden dar audibles o visuales. Y también son parte de lo que dejan en la víctima. Y no son alucinaciones. El objetivo de este tipo de demonios es robar la paz y la tranquilidad, tanto de la víctima como también del narcisista, porque el narcisista no creas que vive en paz. Punto número 2, la posesión. Cuando un ente espiritual toma control del cuerpo del narcisista y la voluntad del narcisista y le hace llevar a hacer cosas bajo otras circunstancias no haría, sin que
el narcisista esté consciente de que son demonios, sino que él está consciente de lo que está haciendo, pero no de que está siendo influenciado por una posesión demoníaca, que son como el ejemplo que te puse de estas 4 mujeres. Y la posesión perfecta, que es cuando tú dices, ese narcisista realmente es maligno, es malo. Cuando la persona por voluntad propia se entrega en cuerpo y alma a Satanás. En estos casos la persona no tiene ningún deseo de cambiar, no tiene un deseo de ser empático, no tiene un deseo de salvación y está consciente de lo que le está haciendo a la víctima. En cualquiera de los 3 casos, el narcisista no cambia y en cualquiera de los 3 casos, realmente estas personas se alimentan del otro. Entonces no te es conveniente en ninguno de los 3 casos, ni si es un narcisista encubierto, ni si es ay no, pues nada más tiene ciertos rasgos, pero realmente no, nunca mató a nadie. No, pues no te vas a esperar a que lo haga. Como te acabo de explicar, realmente tienen la habilidad de influenciar la mente humana. Por eso es este estigma de manipulación en la cual realmente no es algo de esta tierra. Afectan los pensamientos y los sentimientos del otro y realmente no lo puede hacer, no lo hace en contra suya, lo hace en contra de las personas que acceden a ellos. El problema es que así como sucedió en el jardín del Edén, como lo dice la palabra de Dios, así como Satanás usa esa sutileza, así el narcisista engaña y manipula a la víctima por la ignorancia que a veces tenemos de estos temas o la incredulidad del hombre. Muchas personas yo escucho diariamente que dicen, es que no puedo soltarlo, es que no puedo dejar de pensarlo, yo estaba en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué yo sí pude? Porque yo me di cuenta realmente que hasta que no rompamos todas estas ataduras que tenemos del alma con la persona narcisista, no vamos a poder ser libres. Esto es un tema espiritual. Entonces, el narcisista envía todo lo que se mueve a través de ellos, más bien, no ellos, sino lo que hay a través de ellos, te llenan de miedo, de inseguridad y de desesperación que oscurecen la razón de la persona empática y en realidad queda como una puerta abierta y estás enlazados, estás atados a ellos. Realmente con respecto a la maldad de estas personas es mejor reconocerlo, verlo de frente, que esa persona no va a cambiar para no seguir cayendo en las trampas que se extienden a través de estas personas. El hombre perdió la perfección por desear un conocimiento que no le correspondía. Y así son las personas narcisistas. Se creen superiores, creen que todo lo saben. Entonces, ahora tú, al lado de ellos, corres el mismo riesgo de perderte por negarte a reconocerlo. Por eso es importante que reconozcas que la persona narcisista no va a cambiar, que no es una persona buena y que no tengas la esperanza de quedarte ahí o de tú transformarlo, cambiarlo, porque la persona narcisista no cambia y no es tu tarea cambiarlo. Si necesitas coach o quieres saber más sobre este tema o no has podido sanar en la relación narcisista, con mucho gusto, escríbeme al WhatsApp que voy a dejar en la cajita de los comentarios. Si quieres pertenecer al grupo de oración donde damos una palabra con respecto al narcisismo y después oramos unas por otras todos los jueves, ese es sin costo. Con mucho gusto escríbeme también mi WhatsApp y te agregamos, perdón. Bueno, y también te ayudamos a arreglar todo lo que el narcisista dejó mal. Les envío muchas bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.